Abrimos nuestras Biblias en el libro de Primera de Corintios, capítulo 11. Vamos a estar viendo 4 versículos en esta noche solamente, 4 versículos del 23 al 26. Como les mencionaba la semana pasada, esta es una miniserie dentro de la serie que viene cubriendo el área de la Cena del Señor, que lo hemos dividido en 3. Y esta noche es la segunda parte y quisiera compartir un mensaje con ustedes que se titula La noche en que fue entregado. La noche en que fue entregado. Y si lee conmigo, vamos a pedirle al Señor en este momento en oración, pero primero vamos a leer la palabra, los versículos 23 a 26. Lo puede leer en la pantalla del frente, puesto que lo leo de la Nueva Biblia de las Américas, que dice así: Porque yo recibí del Señor lo mismo que les he enseñado, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan. Y después de dar gracias, lo partió y dijo: Esto es mi cuerpo, que es para ustedes. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cuantas veces la beban en memoria de mí. Porque todas las veces que coman este pan y beban esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Dios eterno, te damos a ti la gloria y la honra, Señor. Permite, Señor, que no solamente sea de labios para afuera. Señor, permite que en nuestros corazones y mentes, Señor, en nuestro ser entero, aún en los lugares más escondidos de nuestro ser, Señor, que solamente tú conoces, haya siempre este deseo, Señor, de que tú seas glorificado. Y con ese mismo, Señor, pensamiento, sabemos, Padre, que nos presentamos delante de ti insuficientes, no pudiendo, Señor, no teniendo lo necesario para poder exponer tu palabra eterna, siendo que somos vasos caídos, vasos terrenales de barro. Señor, pero en este momento te pedimos, Padre, que tú seas honrado a través de tu palabra, que tú tomes control de mi mente, de mi ser entero, Señor, y no solamente mi ser, sino también tomes control de todo ser, Señor, de cada persona que está aquí en esta noche, que ha venido a escucharte, Señor. Padre, creemos que eres tú el que habla. Creemos, Señor, que tú estás presente en nuestro medio. Señor, y queremos pedirte, Señor, que tú nos des lo que no tenemos para que podamos hacer lo que no podemos, Señor. Para tu gloria, para tu honra lo pedimos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. La noche en que fue entregado. Hemos leído estos 4 versículos que son muy usual de leerlos, ¿verdad? Esto casi es uno de esos pasajes muy bellos dentro de las Escrituras, pero uno de esos pasajes que muchos de nosotros conocemos casi de memoria. Porque desde que hemos estado en el Evangelio y hemos estado caminando con Jesucristo, congregándonos en una iglesia, hemos escuchado este pasaje leerse una vez tras vez, cada vez que entramos en esa ordenanza que el Señor Jesucristo le dio a la iglesia sobre la Cena del Señor. La Cena del Señor, que también se le conoce como comunión, que en otros círculos también le llaman la Santa Cena, es lo mismo, esta comunión, esta ordenanza que el Señor, una de las 2 ordenanzas que el Señor Jesucristo dejó para la iglesia. Y como dijimos la semana pasada, pues la otra ordenanza fue el bautismo en aguas. Él nos dejó la fórmula en Mateo 28:19, que los bautizáramos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Aunque en Hechos sí habla y dice que el que creyere en el Señor Jesucristo y fuese bautizado, y cuando habla de ser bautizado decían pues que eran bautizados en el nombre de Jesús. Hoy en día hay iglesias que han tomado eso literalmente. El nombre de Jesús es simplemente la autoridad bajo de que se iba a bautizar la persona. Era la autoridad que reinaba, o sea, el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, pero Jesucristo mismo nos dio la fórmula que bautizáramos en el nombre del Padre, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, esa es una de las ordenanzas. La otra es la que estaremos viendo en esta noche. Estamos viendo
esta cena del Señor. Se recuerda, hermanos, que la semana pasada estuvimos viendo cómo el apóstol Pablo le llama la atención a la iglesia de Corinto porque habían convertido de sus tiempos de ágapes, sus tiempos de comunión, sus tiempos de compañerismo, cuando se reunían en diferentes casas, habían convertido eso en algo descontrolado. Habían dado rienda suelta a sus deseos, se habían involucrado en diferentes pecados. La semana pasada vimos cómo el apóstol Pablo le llama la atención a esta iglesia que ya hemos dicho muchas veces, una iglesia que era inmadura y que su accionar, sus obras demostraban en ciertas maneras, en ciertos tiempos, esa inmadurez. Y esta cena del Señor, o cuando se reunían la iglesia, ellos demostraban haber no entendido o no haberle dado la especialidad o la atención especial que merecía la cena del Señor. Ellos se congregaban, decía Pablo, para lo malo y no para lo bueno. Para lo malo, o sea, en lugar, hermanos, cuando nosotros nos reunimos aquí, esto debería de ser algo bueno. Algo en el que no solamente hay compañerismo, hay unidad, sino que también estamos enfocados en alabar al Señor. Es un tiempo en el que hay bendición de Dios, digamos, de una manera diferente a la bendición que recibimos en todo momento de nuestras vidas por ser hijos de Él. Esta iglesia de Corinto se estaba reuniendo para lo malo y no para lo bueno. En ellos reinaba la división, decía el apóstol Pablo. Estaba la división candente en sus medios. Se manifestaban bandos de ellos. Unos estaban en contra de otros. No había amor en sus medios. Y recuérdese que el apóstol Pablo viene hablándonos, y vamos a entrar todavía a un capítulo muy famoso más adelante del libro de 1 de Corintios que habla del amor. Y es interesante cómo hay un capítulo que habla de los dones del Espíritu antes y después, pero el apóstol toma una pausa y decir, es el amor lo que es importante. De nada me sirve que yo pueda decir tantas palabras en una forma, en un lenguaje angelical, si yo no tengo amor. De nada me sirve, es como un címbalo, hermanos. Ahorita si pusiéramos, prendiéramos la batería que es eléctrica y le diéramos al címbalo, eso no es un sonido grato por sí solo. Es un sonido grato que cuando se sabe tocar y implementar en el momento específico de la alabanza, se escucha que adorna. Pero un címbalo que nada más suena así es algo que no es muy agradable para nuestros oídos. Practicar los dones del Espíritu sin tener el amor como prioridad es algo que no se debe de hacer. Y el apóstol Pablo viene hablándonos de esto, del amor. Que la base por todo sea el amor. Él decía que él golpeaba su cuerpo por amor a Cristo, por amor a aquellos que estaban perdidos, porque él quería alcanzar al mayor número de personas. Y él viene hablando de esto. No había amor en sus medios. Más bien lo que había era esto, fíjese nada más. Habían egoísmos, habían excesos, había pecado, había carnalidad, había insensibilidad en sus medios. Los hermanos influyentes de la congregación, los que eran pudientes, que tenían recursos financieros, avergonzaban y menospreciaban a los hermanos que eran necesitados. Y el apóstol Pablo les llama la atención por hacer eso. Estas cosas que hacían los hermanos eran exactamente esas señales de una iglesia inmadura. Hacían todo esto en el momento cuando celebraban la cena del Señor. Peor aún. Decíamos la semana pasada que ninguna reunión de cristianos, aunque no se celebrara la cena del Señor, ninguna reunión debería ser caracterizada por egoísmos, por excesos, por pecados, por carnalidad, por insensibilidad, ninguna. Mucho menos cuando la iglesia del Señor se reunía para celebrar la cena del Señor. Y veamos, hermanos, lo que estaba pasando. Habían tomado algo tan sublime, algo tan bello,
algo que debería de animarles, algo que debería de recordarles de la santidad de Dios, de lo que Dios había hecho por ellos, que Jesucristo había muerto en la cruz por ellos, lo habían tomado en algo opuesto a lo que ese tiempo representaba. Y para poder ver esto, pues vayamos al origen. Antes de entrar al primer versículo de esta noche, quisiera hablar un poquito del origen de la comunión como el primer punto. Hermanos, la noche antes de que el pueblo de Israel fue liberado de Egipto, se recuerda que Egipto, primero llegaron 70 personas a Egipto, ¿verdad? Que eran los hijos de, ¿quién? De Jacob. Eran 12 hijos bueno, llegaron 11 porque uno ya estaba ahí, incluso era el gobernante, el segundo después del faraón, ¿verdad? Llegaron 70 personas. Esas 70 personas, aún a pesar de la esclavitud a la cual cayeron, porque de primero pues eran favorecidos por el faraón, pero luego dice la Biblia que vino otro faraón que no conocía a José. Y ese otro faraón, al ver que el pueblo de Israel se multiplicaba, él quiso imponerles esclavitud, quiso imponerles este trabajo severo para ver si podía aminorar un poquito la reproducción que había dentro del pueblo. Pero Dios bendijo al pueblo de Israel y de 70 personas llegaron a ser millones de personas. De hecho, millones de personas son las que salieron, si no me equivoco, no me recuerdo del número exactamente, pero que algunos 2 millones de personas salieron de Egipto. Mayormente el pueblo de Israel que descendió de Egipto, de los 12 hijos de Jacob, que salió de Egipto. Y la noche antes, hermanos, de que Jesucristo los liberara de la esclavitud de Egipto, alrededor del pueblo de Israel sucedió un suceso aterrador, un suceso doloroso. Pues Dios estaba tratando con Faraón. Había enviado diferentes plagas. Había convertido el agua en sangre. Había mandado ranas, había mandado moscas, había mandado grillos o saltamontes en cantidad. Estaba tratando con un faraón que había decidido endurecer su corazón y que luego el Señor cuando dijo, bueno, ¿quieres endurecer tu corazón? Te lo voy a endurecer más, por decisión tuya. Y en ese momento, en ese tratar con Egipto, que el Señor en la 10ª plaga que manda sobre Egipto, era representada esa plaga por el ángel de la muerte que iba a pasar por Egipto. Y a su pueblo, obviamente, él le dio aviso previo, le dijo, asegúrate que hagas y sigas esas instrucciones. Si tú sigues esas instrucciones, ningún primogénito de tu casa será tocado por el ángel de la muerte. Pero en esos hogares donde no sigan esas instrucciones, cuando pase el ángel de la muerte por encima, matará al primogénito, al hijo mayor de esa familia. Ese fue un suceso aterrador y doloroso. Fue el suceso que al fin hizo que Faraón doblara la mano y dejara ir al pueblo. El ángel de la muerte recorría el país y saldría a quitar la vida de todo primogénito. Esta fue la última plaga de 10 que Dios envió para tratar con un faraón, como dije, de corazón endurecido. Y la salvación de esta plaga para el pueblo hebreo fue como fue instituida la Pascua. La Pascua fue instituida dentro de este pueblo. Los hogares hebreos, hermanos, y fíjese el simbolismo de todas esas instrucciones que Dios le da al pueblo. Las familias hebreas sacrificarían a un cordero. Eso ya inmediatamente nos recuerda de algo del Nuevo Testamento, ¿verdad que sí? Un cordero. Sacrificarían un cordero y esa sangre del sacrificio de ese cordero lo untarían en el dintel, los postes de la puerta de su casa. Esa era la señal de sangre que el ángel de la muerte, al pasar por encima de Egipto, miraría y diría, este hogar no debo tocar. Ellos iban a untar esta sangre en el dintel de las entradas de sus casas. Ellos iban a asar la carne de este cordero y lo iban a comer con pan sin levadura,
No había tiempo que el pan leudase, tenían que comer este pan sin levadura. Y usted sabe que la levadura en la Biblia es sinónimo ¿de qué? De pecado. Iban a comer pan sin levadura juntamente con hierbas amargas. Eran hierbas amargas que se conoce que se remojaban como un aderezo de frutas, algo así por el estilo. Hay mucho simbolismo en esto, hermanos. Un cordero sacrificado. La sangre como símbolo de protección, de salvación del ángel de la muerte. Un pan sin levadura. Unas hierbas amargas, posiblemente simbolizando el tiempo de esclavitud o el tiempo amargo que pasó el Señor Jesucristo en un futuro. No estoy muy seguro en eso no lo estoy diciendo dogmáticamente. Pero al pasar el ángel, hermano, de la muerte, la marca de la sangre en el dintel haría que el ángel pasara de largo y no hiciera daño a esos habitantes de ese hogar. Para que la plaga de la muerte no tocara a la familia, el cordero debía ser sacrificado. Por generaciones se debía recordar la salvación de Jehová para el pueblo celebrando la Pascua. Usted lo puede leer en Éxodo capítulo 12. Ahí está el recuento de esta primer Pascua. Salvación de la muerte a manos de este ángel, administrador de muerte. Eso es lo que recordaban, la salvación. La salvación de Egipto, de la esclavitud que sufrieron por más de 400 años. Llegaron 70 y en 400 años o pasado de 400 años llegaron a una cantidad enorme. Un poco más, hermanos, de 1400 años después es cuando Jesucristo está sentado a la mesa con sus discípulos. Y Él instituye, al celebrar la Pascua, instituye la cena del Señor. 1400 años, aproximadamente un poquito más de 1400 años después. Jesucristo es que instituye la cena del Señor. Es ahí donde Jesús establece la comunión que ahora celebramos como iglesia, hermanos. Fue en esa última cena célebre que usted ha visto retratos, ¿verdad? Ha visto pinturas, ha visto a artistas que han tratado de recrear ese momento. Se mira Jesucristo sentado en una mesa que es larga. Y el pintor hace el mejor esfuerzo de identificar por la manera como dibuja a cada discípulo alguna característica de un discípulo, y uno de repente podía darse uno cuenta quién es quién, ¿verdad? Por sus miradas, por su accionar. Lo hemos visto, esas pinturas de Jesucristo sentado celebrando la comunión, la cena del Señor. Más que un giro nuevo, hermanos, o sea, de la Pascua a la cena del Señor. Más que un giro nuevo, establece el Señor Jesucristo un símbolo del nuevo pacto con sus discípulos. ¿Qué estaba a punto de suceder en esa noche? Jesucristo iba a ser entregado. Y después de ser entregado, nada más iba a ser interrogado y le iban a dejar ir. Iba a morir. El cordero iba a ser sacrificado. Es en este contexto en la que el Señor establece esta comunión, hermanos. Vayamos entendiendo la santidad del momento. Vayamos entendiendo lo solemne de la cena del Señor, si no lo hemos entendido aún. Él no solamente le está dando un giro nuevo, Él establece un símbolo del nuevo pacto con sus discípulos. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo estaba por ser traicionado y llevado a la cruz. Y es en Mateo 26 al 28 que registra esto, hermanos. Lo puede leer conmigo en la pantalla. Mientras comían, Jesús tomó pan y habiéndolo bendecido, lo partió. Y dándoselo a los discípulos, dijo: tomen, coman, esto es mi cuerpo. Y tomando una copa y habiendo dado gracias, se la dio, diciendo: beban todos de ella, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos para el perdón de los pecados.
Jesucristo el profeta, profetizando lo que él ya sabía que sucedería. Lo que él ya sabía que sucedería aún así, un tiempo más después, se encuentra en el jardín del Getsemaní, sudando gotas como de sangre, implorándole en angustia, en dolor profundo a su Padre: Señor, si fuera tu voluntad, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino sea hecha tu voluntad. Es que el Señor, hermanos, Dios vino a hacer la voluntad de su Padre. Es por eso que el discípulo de Jesús es uno que se caracteriza por la obediencia. Jesucristo, hermanos, Él no ordenó nada que Él no hubiese primero ejemplificado. Él vino a este mundo, Él obedeció, Él dijo: yo he venido a hacer la voluntad de mi Padre. Y nosotros, como discípulos de Jesús, debemos de ser caracterizados por eso, por la obediencia. La obediencia. Su cuerpo pronto sería partido, hermanos. Su sangre pronto sería derramada por el bien de sus enemigos. ¿Sabía usted que la Escritura nos dice que nosotros éramos sus enemigos, que estábamos enemistados con Dios, que Él nos reconcilió a sí mismo o consigo mismo? Éramos sus enemigos, mas aún así Él fue a la cruz. Y la Escritura es clara, hermanos. No era un Jesús débil que sorprendieron en un lugar oscuro mientras que Él oraba y terminaba de orar y de repente llegaron Él sabía todo lo que iba a pasar. En el momento exacto que pasaría, sabía que Pedro sacaría su cuchillo y arrancaría la oreja del siervo del sumo sacerdote. Él sabía todo lo que iba a acontecer. Él es Dios. Y Él estaba dispuesto a ir a la cruz por usted y por mí. ¿Somos merecedores de la sangre derramada por nosotros? No lo merecemos. Merecemos el castigo eterno, mas sin embargo, Dios le plació al Padre aplastar a su Hijo y causarle dolor. Nos dice el libro de Isaías 53. Él lo aplastó, le causó dolor a su Hijo por el bien de nosotros. Y así como la celebración de la Pascua, hermanos, fue establecida en celebración perpetua para recordar la salvación del pueblo de Israel de la esclavitud, ahora la comunión para nosotros, los creyentes, los discípulos del Señor Jesús, es un recordatorio del sacrificio del Cordero que se hizo para salvarnos de la esclavitud del pecado. Ahí está otro simbolismo. El pueblo de Israel estaba esclavo en Egipto. Nosotros éramos esclavos al pecado. Es por eso que el apóstol Juan en sus cartas nos dice que el que es hijo de Dios no practica el pecado, porque ya no somos esclavos al pecado. No es posible, hermanos, que haya una persona que diga: yo soy un hijo de Dios, soy un discípulo de Jesucristo, y que viva practicando el pecado. No es posible. Y es por eso que el apóstol Pablo nos llama a examinarnos constantemente examinar nuestras vidas para que comprobemos, para que confirmemos que estamos en la fe, porque la eternidad depende de eso. Y es clara la Biblia: es una eternidad en el infierno o una eternidad en gloria. Algo que va a ser perpetuo. Y es en esta vida donde tenemos la oportunidad de examinarnos, hermanos. ¿Estamos siguiendo los pasos de Jesús en obediencia a su Padre? ¿Estamos practicando el pecado o en verdad vivimos ya libres de esa esclavitud al pecado? Es importante que nos analicemos. Cuando celebramos, hermanos, la cena del Señor, no solo proclamamos, como dice el capítulo, los versículos que estamos estudiando, sino que recordamos su liberación. Antes éramos esclavos del pecado y ya no lo somos.
El pecado sigue. El pecado sigue presente. Pero no estamos sujetos. Antes, hermanos, el pecado nos gobernaba, nos dominaba, tenía el control sobre nosotros. Ya no más. Ya no más. El Señor Jesucristo venció el pecado en la cruz. Y nosotros podemos tener por sus méritos, en su fuerza, por los recursos que Él nos ha dado, podemos vencer sobre el pecado. El pecado de cualquier tipo que usted quiera llamarle. Porque hay pecados diversos y aquí luchamos con diferentes tipos de pecados todos nosotros. Pero todo pecado lo venció el Señor. Ya no somos esclavos. Él venció el dominio del pecado sobre nosotros. La comunión no solo es una de los dos sacramentos o ordenanzas que recibimos directamente de Jesús, y es por eso que nosotros lo practicamos, porque fue directamente de Jesús. También es un recordatorio, hermanos, de la traición de Judas sobre su vida. Es un recordatorio del sufrimiento de nuestro Señor. Es un recordatorio de la agonía que Jesús sufrió en nuestro lugar. Fíjese que si usted hubiera muerto en la cruz del Calvario, ni aún así, si Jesús no hubiese tomado nuestro lugar, ni aún así pudiésemos haber sido salvos. Porque se requería de un sacrificio perfecto, que fue Jesucristo. Entonces la comunión nos recuerda de todas estas cosas. Es un tiempo solemne también de agradecimiento que la iglesia celebra desde sus inicios. Dice Hechos 2:42, y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. O sea que la iglesia apostólica en Jerusalén, hermanos, no era perfecta, pero sabe que ellos tenían algo que hoy en día en la iglesia se mira muy rara vez. Se recuerda que la iglesia en Jerusalén, la iglesia apostólica, era descrita como que no tenían nada en común, tenían todo en común, perdón. Todo en común. Compartían. Y eso era motivado por el amor que ellos tenían. No era una iglesia perfecta. Nunca la ha habido. Un día la iglesia será perfecta. Cuando sea glorificada ya no estemos en este mundo. La iglesia en Jerusalén no era perfecta, pero no estaba en la condición de la iglesia de Corinto. La iglesia de Corinto había perdido el curso correcto. No en balde los hermanos en Corinto reciben una reprimenda fuerte de Pablo. Habían desviado completamente lo establecido, dándole otra forma y otro fin. Ya no era la cena del Señor la que practicaban. Decían que lo practicaban. Decían que celebraban la cena del Señor, pero ya no era la cena del Señor. Es bueno que nosotros, hermanos, evaluemos de manera individual, cada uno de nosotros, de manera individual y también de manera corporativa como iglesia, el rumbo que llevamos. ¿Estamos agradando al Señor? Es por eso que se ha decidido el día de mañana estar aquí, buscando la presencia del Señor en oración. Porque sabe usted que la vida cristiana, dice el pastor, el doctor Miguel Núñez, no es tan difícil la vida cristiana. Nosotros la complicamos. Nosotros la complicamos. Jesús dice, el doctor dice, simplemente Jesús nos dice que si la amamos, ¿qué hacemos con sus mandamientos? Son fáciles, es fácil. Y aparte que Él ya nos ha dado la manera de cómo hacerlo. Él ha provisto los recursos para que lo hagamos. Para que caminemos en triunfo. No caminemos en derrota. ¿Ha conocido usted a un hermano? A una hermana que pareciera que se la pasa en lugar de estar de victoria en victoria, de triunfo en triunfo, como se dice por ahí, está de derrota en derrota, de tristeza en tristeza, de agonía en agonía. Jesús nos dijo que si lo amamos, obedezcamos sus mandamientos.
La oración, hermanos, nos ayuda a enfocar nuestros pensamientos en Él. La oración nos ayuda a caminar en victoria. Porque es que constantemente hablamos, estemos en la palabra, hermanos, estemos en la oración, hermanos, porque no podemos caminar exitosamente como cristianos si no estamos conectados a Jesucristo. Él nos dijo claramente, sin mí no pueden hacer nada, nada pueden hacer. Y nada, hermanos, es nada, nada. Sin Él no podemos darle la gloria en todo lo que hagamos, ya sea que comamos o que veamos o que hagamos cualquier otra cosa. No podremos darle la gloria a Él sin su ayuda. Hacer las cosas que hacemos, hermanos, debemos de hacerlas en Cristo, en su poder, con los medios que Él proveyó. Y siempre recordar que todo lo que hacemos es para su gloria. Versículos 23 y 25, hermanos. El cuerpo y la sangre. Segundo punto. Ahora el apóstol Pablo repite o nos enseña lo que sucedió. Dice, porque yo recibí del Señor. Y fíjese lo que dice, porque yo recibí del Señor. Lo mismo que les he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan. Y después de dar gracias, lo partió y dijo, esto es mi cuerpo que es para ustedes. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cuantas veces la beban en memoria de mí. Pablo comienza inmediatamente, hermanos, con dos hechos. ¿Se fijó? Dos cosas que pasaron. Él dice, Él recibió esto del Señor. Esto no lo recibió cuando después de 3 años sube Él a Jerusalén y habla con los apóstoles que estaban en Jerusalén, donde le dijeron, mira, te vamos a contar un suceso. Sucede que el día que el Señor fue entregado, Él nos juntó y celebramos la Pascua. No le contaron a Pablo esto. Esto lo recibe él directamente del Señor Jesús. El otro hecho es que es algo que no era nuevo para los hermanos en Corinto. Ya Pablo les había dicho, ya Pablo les había instruido sobre la cena del Señor. ¿Qué dice? Porque yo recibí del Señor lo mismo que les he enseñado. Los verbos de recibió y de enseñar están en el tiempo pasado. Esto es algo que ya Pablo había enseñado a la iglesia en Corinto. Hermanos, y si la fecha que muchos teólogos asignan a la carta de 1 de Corintios, que es entre el año 53 al 55 después de Cristo, si es así, entonces esta carta de 1 de Corintios precede a los mismos evangelios. Y si es así, este pasaje es el primer o el registro más antiguo de la cena del Señor en las Escrituras. ¿Cómo es que Pablo recibe esto del Señor? ¿Cómo es que esta revelación viene a él, esta revelación de la cena del Señor? Pablo no estaba presente esa noche, hermanos. Usted lea la Biblia, lea todos los evangelios y por más que le busque a Pablo, no lo va a encontrar, lo va a encontrar después. Lo va a encontrar recibiendo, cuidando las ropas de todas las personas que estaban apedreando a Esteban. Lo va a encontrar camino a Damasco, respirando amenazas contra la iglesia del Señor. Y donde lo tumba el Señor. ¿De un caballo? Posiblemente. ¿De un burro? Posiblemente. ¿De un camello? Posiblemente. Caminando, quizás no era probable que él un día caminando. Era una persona de recursos, pero no sabemos de dónde lo tumbó. Pero lo tumbó. No lo encontramos en la noche en que Jesús fue entregado con los discípulos. Fíjense que Gálatas 1, 11 al 12 nos da un poquito de pistas sobre esto. Gálatas 1, 11 al 12. Dice, pues quiero que sepan, hermanos, que el evangelio que fue anunciado por mí no es según hombre. Pues ni lo recibí por hombre o de hombre, ni me fue enseñado, sino que lo recibí por medio de una revelación de Jesucristo. Pablo pasó, y él lo dice, él pasó
tiempo en el desierto de Arabia, después de su conversión, posiblemente hasta 3 años en soledad, siendo ministrado por Jesús. ¿Se le habrá parecido Jesús como una aparición, como una cristofanía? Posiblemente, pero no tenía que haber una cristofanía para que él recibiese esto, no sabemos. Pero de que lo recibió de parte del Señor Jesucristo, Él lo dice. Esto lo recibí de parte de Él. Pablo nos dice que la última cena que dio lugar a la celebración de la primera comunión fue la noche que Jesús fue entregado. Y Jesús celebra la Pascua con sus discípulos. Hermanos, veamos el orden de la Pascua. Pongan atención y por ahí aparece una pantalla que nos dice el orden. Este era el orden que se celebraba en la Pascua. La primera copa de vino tinto se bendecía. Era bendecida la primera copa. Ahora, una nota al lado. No hay razón para creer que este vino no era vino. Era vino fermentado. Por ahí dicen que Jesucristo nunca tomó vino, pero dicen eso porque pues no entienden lo que la palabra del Señor enseña. Otra vez, es difícil mencionar el vino dentro de una enseñanza sin dar más explicaciones. El vino con el que se celebraba la Pascua era vino fermentado. Vino, no era jugo de uva, era vino. Cuando Jesucristo convierte el agua en vino, ese era también vino. No lo convirtió en jugo de uva, hermanos, no. El que estaba a cargo de la ceremonia de las bodas en Canaán, cuando prueba el vino que el Señor Jesucristo convierte del agua en vino, él se sorprende y dice, qué raro, estoy parafraseando, pero usted lo puede leer. Qué raro, el mejor vino siempre se sirve primero cuando los invitados están cuerdos. Cuando saborean, cuando están en sus 5 sentidos para saborear la calidad del vino. Ese es un vino bueno. Pero ahora en esta boda se ha dejado el mejor vino para después. No era jugo de uva. Era vino. La primera copa de vino tinto se bendecía. Es por eso también se recuerda que Pablo les llama la atención a la iglesia porque se emborrachaban. Se excedían, se emborrachaban. Y la Escritura no prohíbe el vino, lo que prohíbe es el exceso, el emborracharse del vino. Porque cuando usted se emborracha del vino, usted está bajando sus susceptibilidades. Usted está dando rienda suelta, hablando cosas que no diría en sus 5 sentidos, haciendo cosas que no diría en sus 5 sentidos, pensando cosas que no pensaría en sus 5 sentidos. Como cristianos debemos de estar siempre controlados por el Espíritu. Es mejor, hermanos, que nunca tome vino. Es mejor. Todo me es lícito, pero no todo me es de provecho. Es mejor. Pero queda claro, la Biblia no lo prohíbe el vino, prohíbe el exceso del vino. Y el exceso puede ser diferente para cada quien, ¿verdad? Hay personas que tomaban antes que pueden tomarse 1,5 copas, otros que con media copa ya ni siquiera deberían llegar a ese punto. La primera copa era bendecida. Y luego se pasaba esa copa, todos tomaban de la misma copa. Yo no creo que tenían tampoco un pañuelito como los sacerdotes hoy en día, que le dan y luego le limpian. Esta primera copa era la primera de 4 copas que se celebraban en la Pascua. Luego, después de esta primera copa, comían hierbas amargas. Y se decían unas palabras, se hablaban unas palabras sobre la Pascua. Y se cantaba la primera parte de un himno de alabanza, que está en Salmos 113 y 114. Se cantaba esa primera parte. Y luego después de eso se participaba de la segunda copa de vino. Inmediatamente después de esa se partía el pan
y se repartía. Luego, después de la segunda copa, comían la carne asada del cordero. Después de eso se oraba y se repartía la tercera copa de vino. Y se cantaba el resto del himno, Salmo 115 al 118. Ya la cuarta copa, hermanos, se usaba para recordar el reino futuro y la bebían antes de finalizar la Pascua. ¿Se fijan las 4 copas? ¿Sí pusieron atención? ¿La tienen apuntada? A ver quién puede pasar enfrente a repetir. A lo mejor no lo puse en las pantallas, ¿o sí? Sí lo puse, no lo puse. Yo pensé que lo había puesto. Estos elementos, hermanos, encajan exactamente bien con los relatos de la cena del Señor que encontramos en los evangelios. Lucas 22:20 nos dice que de la misma manera tomó la copa después de haber cenado. Se fija que comían el pan y luego la carne y luego entraba ¿cuál copa? ¿Se recuerdan? La tercera copa. Fue la tercera copa por la que Jesús oró y con la que Él establece la comunión. La tercera copa de la Pascua. Mateo 26:30 nos dice, y después de cantar un himno salieron. Después de haber hecho esto, celebrado la Pascua, y después de que Jesús dijo las palabras que dijo, cantaron un himno. Ese era el himno que se menciona, la segunda parte. Pablo nos dice que después de dar gracias lo partió. Dijo, esto es mi cuerpo que es para ustedes. Hermanos, partió y dio gracias. Y lo vemos repitiendo esta acción cuando Él multiplica los peces y los panes. Él parte el pan después de haberlo bendecido. Y Él multiplica esa comida para todos ellos. Él partió y dio gracias. Esto viene, hermanos, de la palabra griega eucaristeo, de donde encontramos o viene la palabra Eucaristía. El pan había sido símbolo del éxodo en la Pascua. Ahora venía a ser símbolo representativo del cuerpo de Cristo. Y fíjense, hermanos, lo maravilloso, no sé, es que lo leemos muchas veces, repito lo mismo que dije al principio, hemos escuchado este pasaje tantas veces que ya lo hemos tratado ya como algo ordinario, algo común, pero fíjense lo que dice, este cuerpo es ¿para quién? Para ustedes. Lo que el Señor Jesucristo lo hizo por nosotros. Él está hablando con sus discípulos. Pero no solamente era para esos discípulos, era para los discípulos que vendrían a través de las diferentes edades en la historia. Él hizo esto por nosotros. Nos redimió, hermanos. Soportó la vergüenza. Sufrió el dolor físico más intenso que se puede uno imaginar. Batalló con su respiración mientras sus pulmones en la cruz se llenaban de líquido. Sintió como su Padre Celestial le esconde de él su rostro y le dice, Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Quiero aclarar algo. Creemos que la Trinidad no es divisible. Siempre hubo una unión. Pero hermanos, Habacuc 1:13, el profeta Habacuc dice que los ojos del Señor son demasiado santos para ver la iniquidad. Y cuando el Señor Jesucristo dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? Es muy probable que esto quiere decir que escondió su rostro para no ver el pecado que había caído. Pero no lo dejó, no lo abandonó, no se separó el Hijo de la Trinidad, no. El pecado entero de toda la historia cayó sobre Él. Y juntamente con la ira de un Dios santo. La película La Pasión de Cristo no le hace justicia a lo que Jesucristo pasó. Pero por el gozo que le esperaba, ese gozo que Él sabía que vendría al vernos a nosotros
redimidos. Dice el libro de Hebreos que Él menospreció la vergüenza. Él la menospreció. Él dijo, no importa esa vergüenza, ese martirio, esa agonía, ese momento de sufrimiento que va a pasar, no importa. Yo estoy viendo el gozo de ver a mi iglesia redimida. Esto es lo que celebramos cuando celebramos la cena del Señor, que de hecho lo hicimos este domingo pasado. Esto es lo que celebramos. Él soportó la cruz y menospreció la vergüenza. El gozo de nuestra redención lo ayudó a soportar el hacer la voluntad de su Padre. Fue que lo que Él vino a hacer. Y ahora, hermanos, la copa de vino representa su sangre derramada por nuestra salvación. Un solo sacrificio para siempre. Un solo sacrificio. Fue del pastor R.C. Sproul que yo aprendí que la Iglesia Católica, cuando celebra la Iglesia Católica Romana del Vaticano, cuando celebra la Eucaristía, cuando celebra la misa, ellos hacen un resacrificio de Jesús. Pero fue un sacrificio por siempre. Hebreos 9:28 dice, así también Cristo, habiendo sido ofrecido una vez, para llevar los pecados de muchos, aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvación de los que ansiosamente lo esperan. Amén. Somos nosotros. La Biblia directamente se opone a la práctica y la doctrina católica romana, hermanos, cuando celebran ellos la Eucaristía, el resacrificio de Cristo en su misa. Por eso es que los católicos romanos creen en la transustanciación. Eso quiere decir cuando algo cambia de sustancia. En la misa de ellos, de la Iglesia Católica Romana, el pan y el vino se convierten literalmente, ellos creen, se convierten literalmente en el cuerpo y la sangre de Cristo. Vuelven a sacrificar el cuerpo de Cristo. Y no, fue un sacrificio una vez y por siempre. Esto va en contra de lo enseñado en la Biblia. Y no se puede excusar, hermanos, como algo no esencial. En mi opinión, esto no se puede excusar como algo que no es esencial, que podemos, no. Eso es algo que va en contra de la doctrina de la palabra del Señor. Va en contra del Evangelio. Va en contra de la práctica de la iglesia que el Señor ha establecido. Lutero, hermanos, trató de corregir esto. Martín Lutero, que salió de la Iglesia Católica Romana, él trató de corregir los errores de la iglesia. Y él dice, no es transustanciación, sino consustanciación. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Él decía, aunque el pan y el vino no se convierten literalmente en el cuerpo y la sangre de Cristo, porque él reconocía que eso era una doctrina errónea de la Iglesia Católica Romana, él dice, pero Jesús está espiritualmente presente bajo y a través de los elementos. Y aún hoy en día la Iglesia Luterana cree en esto, en la consustanciación. Pero hay otras dos posiciones, hermanos. Ahora, no creo que la consustanciación, obviamente yo no creo en esa doctrina, pero allí yo creo que es posible, podemos verlo como algo no esencial. Porque no está diciendo que está sacrificando el cuerpo, o sea, no está dando esa idea de un sacrificio de nuevo. No está dando una idea de que se transforma literalmente el pan y el vino en el cuerpo literal ni la sangre literal de Jesucristo. Otra posición es la posición memorial. Esta posición memorial dice, o sea, se toma en sentido figurado, que el pan y su cuerpo, el pan es su cuerpo en sentido figurado y el vino es su sangre, algo representativo. Y esa posición memorial dice que Cristo está siempre presente, no solo en la comunión de manera especial, sino que siempre está presente.
Y una cuarta posición, que es la posición presencia espiritual, que dice que Cristo está presente espiritualmente de una manera especial cuando se celebra la comunión. Con una comunión espiritual especial entre la iglesia y Jesucristo en la práctica de esta ordenanza. Las últimas tres podemos decir no irrumpen en lo que es esencial. Y puede haber unidad todavía en los que creen esas últimas tres. No en la primera, en la transustanciación. No puede haber unidad en esa creencia. Tenemos que decir claramente, las Escrituras dicen que eso no lo apoya la palabra. Al participar del pan y del vino, hermanos, hay otros elementos a considerar. Algunos pensarán que no honramos la originalidad de esta ordenanza al no usar de vino. Nosotros no usamos vino. ¿Alguna vez usted ha visto que aquí hemos servido vino fermentado con la cena del Señor? No lo hacemos. Usamos el jugo de la vid, jugo de uva. Creo que hay un cuidado práctico que beneficia a algunos en la iglesia y les evita participar y no les va a evitar participar de una bendición. Porque yo creo, hermanos, que una persona que fue alcohólico es una persona que debe de cuidarse. Y uno, por amor a nuestros hermanos, que si sabemos eso, debemos de cuidarlos a ellos y no ofrecerles una copa de vino en la cena, jamás. Por amor a ellos. Entonces, creo que nosotros practicamos el jugo de la uva como un cuidado práctico. Algunas iglesias evangélicas usan de vino. Vino. Y creo también que eso no es esencial para dividirnos sobre eso. La frecuencia, hermanos, no está explícitamente ordenada tampoco. Al parecer, la iglesia primitiva participaba de la comunión seguido, posiblemente cada semana. Nosotros lo hacemos mensualmente. No está explícitamente dicho en las Escrituras que tiene que ser así o así. Pero creo que la mensualidad es una buena regularidad, hermanos, en una opinión personal. No es tan frecuente para que no se vuelva una rutina. Y de repente empezamos a aminorar su significado. Pero es lo suficientemente frecuente para recordar el sacrificio de Cristo. La dirección clara es que se haga en memoria de Él, en memoria de Cristo. Es una ordenanza, hermanos, no es opcional esto. Es una orden de Dios. No participar, hermanos, de esta ordenanza de Dios es que... ¿Quién sabe? Desobediencia. ¿Y la desobediencia es qué? Amén. Cuando participamos en la comunión, recordamos su pasión, su nacimiento, su vida, su castigo aun cuando fue inocente. Y ya el último versículo, proclamación de su muerte, porque todas las veces que coman este pan y beban esa copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga, hermanos. Cuando participamos no solo estamos recordando, no solo estamos haciendo memoria de Cristo, cuando lo hacemos estamos anunciando la muerte del Señor al mundo y al amor que lo movió a Él ir al sacrificio de la cruz. Estamos anunciando el Evangelio de Cristo. Estamos identificándonos con Cristo, con su vida y con su muerte. Igual como cuando nos bautizamos, hermanos, cuando nos bautizamos estamos identificándonos con Cristo como seguidores. Hemos decidido seguir a Cristo y estamos enterrando el viejo hombre y sale un símbolo, también simbolismo. Igual, cuando participamos de la cena del Señor, nos estamos identificando con Cristo. También manifestamos, hermanos, a través de la comunión. Qué buen nombre, comunión. A través de la comunión estamos manifestando que estamos en comunión con los otros hijos de Dios. Esto era algo que la iglesia de Corinto no estaba haciendo. No había comunión en la iglesia. Y participar, hermanos, nos mantiene a la expectativa de su venida. ¿Cuántos están cansados de escuchar el Señor viene? Su venida está cerca. ¿Cuántos están cansados?
Quizás usted puede decir honestamente, mi corazón y mi mente no están cansados, pero a lo mejor sus oídos ya se cansaron de estar escuchando eso. A lo mejor usted dirá o habrá pensado en algún momento, como he escuchado personas decir, pero tantos años que hemos estado esperando su venida y no viene. Cuando nosotros estamos participando en la cena del Señor, estamos recordando que viene. La Pascua, la última copa que celebraban, cuando tomaban la cuarta copa, era en celebración o en la espera de ese reino futuro. Y el reino vino con la llegada de Jesucristo. Y el reino del Señor se va a manifestar en su plenitud todavía. Para nosotros, cuando celebramos esa cena, estamos esperando ese reino en su plenitud del Señor Jesucristo. La comunión es más que un ritual. La comunión es más que algo que se hace simplemente por hacerse. ¿Cómo lo ve usted? ¿Cómo lo aplicamos en esta noche, hermanos? Que Dios nos ayude, hermanos, a recordar lo serio, lo solemne y lo santo de la comunión. Y de hecho, en el próximo mensaje sobre la comunión, en los últimos versículos de este capítulo 11, vamos a estar viendo la seriedad, la santidad de esta comunión. Que Dios nos ayude a recordar esto, hermanos. Que podamos mantener un entendimiento correcto de lo que son los elementos. Que podamos participar de la comunión y que cuando lo hagamos nos ayude el Señor a amarlo más por lo que Él hizo, porque recordamos el sacrificio que Él hizo en la cruz de Calvario y que demos gracias al Señor por lo que Él hizo. Que la comunión, hermanos, nos mantenga alerta en nuestro caminar, alerta cada paso que damos, cuidando nuestra obediencia a Dios, cuidando honrarlo a Él, cuidando obedecerle y también a la espera de su venida. ¿Cómo será ese día? ¿Cómo será ese momento glorioso en el que entremos a su presencia? Y Él nos diga, buen siervo y fiel. No lo merecemos que nos diga eso. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Pero asegúrate, hermano, que vas a estar ahí. Asegúrate. Asegúrate que tú no seas uno de esos que en Mateo 7 dice que le dirán al Señor en tu nombre, eché fuera demonios. En tu nombre profeticé. En tu nombre hice milagros. Y Él simplemente les dirá, apártate de mí, hacedor de maldad, nunca te conocí. No es que fuiste salvo en un tiempo y luego perdiste tu salvación. No. Es que nunca te conoció. Es que traías una Biblia que nunca quisiste obedecer. Es que decías que eras un cristiano, pero nunca fuiste un discípulo de Jesucristo. Amado Dios, estamos delante de ti. Tu palabra es santa, pura, y es de beneficio para nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te pedimos, Señor, que esta palabra que santifique nuestras vidas. Santifícanos en tu verdad, Señor. Santifícanos en tu palabra, Señor. Ayúdanos a caminar de cerca contigo. Ayúdanos a caminar, Señor, honrándote, obedeciéndote. Señor, que la gente a nuestro alrededor pueda ver que hemos pasado tiempo contigo.
Que sea evidente, Señor, a los que nos rodean, que estamos caminando mano a mano contigo. Que tu Espíritu Santo vive en nosotros, Señor. Ayúdanos a examinarnos para poder confirmar que estamos en la fe. No vaya a ser, Señor, que al final terminemos reprobados. Ayúdanos a golpear nuestro cuerpo, Señor, como lo dice Pablo. No vaya a ser que siendo heraldo, siendo predicador del Evangelio, seamos descalificados. Ayúdanos, Señor, para tu gloria y tu honra lo pedimos. En el nombre de Jesús. Amén.